nos habla algo muy profundo. Pocos versículos, pero algo tremendamente profundo. Lo primero que podemos ver, o uno siempre aprendió desde pequeñito, la famosa historia de David y Goliat, este filisteo que siempre estaba oprimiendo al pueblo de Dios, que avergonzaba al pueblo de Dios, intimidaba al pueblo de Dios en muchas ocasiones, muchas veces a causa... Bueno, y David, el pastorcito, con una piedra lo derribó al gigante Goliat, que era parte del pueblo filisteo. Y vemos a través de la palabra de Dios cómo este pueblo, cómo los filisteos estuvieron constantemente oprimiendo al pueblo de Dios. El que venía a conquistar o el que venía a hacerle guerra a Israel, los filisteos se unían a ellos. Si bien no tenían un ejército, ellos no tenían un ejército propiamente preparado, pero grande, bueno, sí, para oprimir al pueblo de Israel, sí, porque ellos tenían muchas armas, eran famosos con respecto a sus armas, ¿no? Pero siempre se unían al pueblo, que se unían para hacerle guerra a Israel, o a veces en ocasiones solo. Eran buenos para hacer equipo, digamos, eran muy buenos para hacer equipo y constantemente estaban oprimiendo a Israel. Y aquí llega el tiempo en donde la promesa de Dios se cumple. Si bien el pueblo de Judá, ¿no? Se le había advertido que se apartaran de los dioses paganos y que no se pusieran igual o adoraran, fueran infieles con Dios igual que los otros pueblos de alrededor, viene ahora también el juicio hacia las naciones de alrededor de Israel. Y lo vemos en el capítulo número 1 del libro de Jeremías. Vemos ahí cuando le llama, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Este es el llamado de Jeremías, que lo encontramos en el capítulo número 1, en el versículo número 5, en donde Dios dice: te di por profeta, ¿a quién? A las naciones. Si bien durante todos estos capítulos hemos estado viendo que Dios le hablaba, a Jerusalén, que Dios le hablaba a Judá, aquí comienza, bueno, desde el día de ayer ya comenzó el juicio hacia esas naciones. Hoy vemos la de Filistea, este pueblo que oprimía constantemente al pueblo de Dios. Y dice que ellos comienzan, y bueno, como en el capítulo anterior, cuando le habla a Egipto, hace la comparación de esta Babilonia, que era el instrumento de Dios para traer el juicio a las naciones. Porque Jeremías le había hablado, y acá está diciendo que esta palabra vino antes de la destrucción, vino a los filisteos, donde le estaba diciendo: así ha dicho Jehová, suben, dice, aguas del norte y se harán un torrente, inundarán la tierra que la llena, la ciudad y a los que moran en ella. Los hombres clamarán y lamentarán todo morador de la tierra, por el estrépito de los cascos de sus caballos, por el retumbar de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidan a los hijos, porque sus manos están sin fuerzas. Dice, y lo compara a este ejército de Babilonia, compara como un río. Ustedes saben, aquellos que viven cerca de un río o han tenido la oportunidad de presenciar una creciente. Es verdad, primero se siente el ruido, viene, y se siente hasta que vemos que aparece esa creciente, y cuando viene esa creciente arrasa con todo, viene con todo, con palos, con barro, con cosas, y va arrasando con todo. Bueno, a veces los ríos son tan violentos, tan
grandes que terminan destruyendo ciudades enteras. De esta misma forma, está hablando, y bueno, tiene también un poquito tiene que ver con el río Nilo, ¿no? Porque el río Nilo una vez al año venía esa creciente grande, entonces ellos tenían el conocimiento de lo que se estaba hablando en esta profecía que le está dando, que se está cumpliendo, en donde Jeremías les está diciendo y se está cumpliendo lo que Dios le había dicho en un principio. También él fue profeta a las naciones. Y un poquito allí me recuerda cuando vimos en el libro de Romanos, ¿se recuerdan? Que habla que la palabra de Dios es poder, primeramente dice para el judío, luego para los gentiles y todo, pero dice primeramente para el judío. Como vimos en los capítulos anteriores, casi todos los capítulos está hablando de Jeremías, que le predica, que fue profeta a su propia nación, al pueblo judío. Luego también aquí viene que le predica también a las demás naciones, primeramente el judío. Para aquellos que saben y entendemos la Biblia y la palabra de Dios, nos damos cuenta que el ombligo del mundo, el ombligo de la palabra del Señor es Israel. Por sobre todas las cosas, no nos olvidemos de eso, porque es el pueblo de Dios, así que bendigamos a Israel. Esto entre paréntesis, ¿no? Y lo podemos ver que fueron casi 45 capítulos hablándole a Israel de que se arrepintieran. Y en estos últimos, Dios viene el juicio sobre las demás naciones. Está contando cómo es que va a venir este pueblo de Babilonia como un río, arrasando todo. Y dice que la gente se va a desesperar tanto, se van a asustar tanto. Viene este Babilonia, viene con tanto poder, con tanto poder delegado por Dios y permitido por Dios, que los padres se van a olvidar, dice que van a salir disparando y se van a olvidar hasta de sus propios hijos, ¿no? Y a mí me habló esto a través de que cuando a nosotros nos vienen los problemas, ¿no? Y cuando nos superan los problemas y vienen uno y otro problema, y a veces tantos problemas en nuestra vida nos terminan desenfocando, ¿no? Nos terminan desenfocando, y hasta que no tenemos, a lo mejor muchas veces no tenemos el control de nuestros hijos o nos olvidamos de nuestros hijos. Por ejemplo, cuando un matrimonio tiene muchas peleas, no se da cuenta el daño que le hacemos a nuestros hijos. Esto es lo que el Señor me habló a mí, ¿no? El daño que le hacemos a nuestros hijos cuando discutimos y cuando peleamos por problemas que nos avasallan, ya sea económicos, ya sea porque hay infidelidad, ya sea porque hay muchos problemas. No nos damos cuenta el daño que le hacemos a nuestros hijos. Y muchos de ustedes podrán decir, no, mis hijos están primero, sobre todas las cosas, pero dice que es tanto el estruendo, es tanto el temor que les crece a estas vidas, a estos filisteos, que abandonan a sus propios hijos. Y no quería decir que literalmente nosotros abandonemos a nuestros hijos, pero a veces por el querer darle mucho, por el que no le falte nada, terminamos trabajando y no nos ven en todo el día. O cuando hay discusiones, como les decía, son tantas las discusiones que hay que no nos damos cuenta que nuestros niños no conocen nuestros sentimientos, o nuestros niños nos aman como a papá y a mamá, y ellos nos aman a papá y a mamá, y le duele escuchar a mamá que trata a papá mal, o a papá que trata mal a mamá. Entonces muchas veces en las familias pasa esto, los problemas vienen, o problemas económicos, y que me falta esto, que me falta aquello, y hasta los niños pueden llegar a sentirse culpables, porque pueden pensar, porque me dan a mí, o porque me dan el plato de comida a mí, papá y mamá hoy se están peleando. Cuando vienen los problemas, los afectados terminan siendo nuestros hijos. Y esto no nos olvidemos que es consecuencia de no haber obedecido la voz de Dios.